Hermanos, muy buenas tardes. Gracias a Dios que nos concede abrir nuevamente su palabra. En esta serie que hemos estado estudiando con nuestro pastor Gerardo Díaz, la serie sobre la oración, que es tan importante, tal vez como podríamos decir, regresar a los fundamentos, algo que nunca debe de pasar en nuestra vida. El día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia, les voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Lucas 11, verso 1. Solamente vamos a estudiar el verso 1. El título de este estudio, de esta meditación, es platicando con Dios. Platica con Dios. Vamos a leer. Dice así, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente primero. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Nuestra versión 60 dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ponte a orar, vamos a orar. Son frases que cuando alguien viene nos cuenta alguna cosa, sobre todo problema, alguna situación especial, le decimos generalmente: ponte a orar. O un grupo de personas, a veces la oración familiar, le decimos a alguien: vamos a orar. Y muchas veces, ¿cuál es la expresión que hace la gente? Como de admiración. Y se queda uno pensando: ¿por qué hacemos esas caras? Vamos a orar y así como que es el momento más solemne. Vamos a orar como que es el momento así donde la gente le gana el sueño. La gente empieza a cabecear, se le olvida todo. El cansancio en ese momento se manifiesta. ¿Por qué la mayoría de las personas hacen esa cara de admiración cuando se les dice vamos a orar? ¿Por qué a las personas se les hace pesado orar? Fíjate, quiero platicarte una historia, una anécdota. Un día iba yo en un taxi y en el taxi veníamos platicando con el taxista y le comencé a compartir. Le hablaba sobre un viaje, le decía: ¿sabe qué? Mi viaje termina en tanto tiempo, pero el viaje que usted tiene hacia la eternidad no sabe cuánto va a durar, y comenzaba a compartirle. Y me dice este señor: ¿a poco usted es de los locos que dice que hablan con Dios? Cuando me hizo esa pregunta, la verdad es que lejos de sentirme ofendido, sentir que estaba, pues sí, que era una agresión, aunque sí era un tono así como de burla, de molestia, le dije: sí, y comprendo un poco, tenemos que comprender un poco esto, porque decir que hablamos con Dios, mira, tú dile a una persona de una religión: oye, cuando tú hablas con tu divinidad, con lo que tú crees que es Dios, con mucho respeto, le dices, pregúntale, ¿Él te oye? ¿Cómo sabes que Él te escucha? ¿Cómo tú dirías, hablé con mi Dios, hablé con su creencia? La realidad es que la mayoría de la gente, o siendo sinceros, la gente diría, pues yo no sé si realmente me oiga, yo no sé si estoy hablando realmente con Él. Dado esto, el que alguien te pregunte, te diga: oye, ¿a poco tú eres de los locos que imagina hablar con Dios? Pues en ese momento la verdad es que me sentí bien, me sentí contento de decir: Dios, qué extraordinario es esto, poder decir yo hablo con Dios. Entonces yo le respondí a este hombre, le dije: bueno, ahí le va una mejor. Sí, yo creo, yo hablo con Dios, pero ahí le va una mejor. Se me queda viendo, le digo: Dios habla conmigo. En ese momento golpeó su volante. No es posible. Se enloqueció el operador del taxi. Y me dio risa. Y seguimos hablando. Porque es increíble lo que decimos. Hablar con Dios y poder esperar que Dios
hable con nosotros y nos responda. Si puedes entender esto y asimilarlo, es extraordinario. No creo que haya una palabra, una expresión para poder decir, wow, Dios y yo podemos hablar. Entonces, tal vez he hecho un experimento y a la gente ya no le digo, vamos a orar. Le digo, platica con Dios. Este cambio a mí me hizo así como cambiar mi perspectiva. Platicar es hablar con alguien cercanamente. Es decir, así, oye Señor, fíjate, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué opinas? Yo veo la circunstancia, está pasando esto, mi corazón, la verdad es que siento esto, y yo puedo decir que creo, yo puedo decir esto, yo puedo decir lo otro, pero la realidad de mi corazón es que se conmueve, se agita, y estás platicando, estás orando, pero ese cambio te hace sentir más, a lo mejor, menos un dogma y más cercano con Dios. Platica con Dios. Platica con Dios. Ahora, le decimos a la gente, oye, ponte a orar. O la gente nos dice, vamos a orar. O le decimos a la gente, vamos a orar. Pero, ¿sabemos orar? Porque sí, hablar con Dios podría yo decirte, a lo mejor no necesitas una estructura, un dogma. No necesitas agarrar y escribir, elaborar todo ahí con una hoja, un lápiz, una gran carta. No. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos lo que la Biblia dice de la relación con Dios, dice 1 de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entendiendo que uno nace de nuevo como un recién nacido espiritualmente hablando, literalmente lo dice Dios. Bueno, un bebé no sabe hablar, pero tiene la capacidad para comunicarse. Entonces, pensémoslo así, si un bebé, bueno, una mamá, un papá, tiene la capacidad, somos humanos, de ver a un bebé llorando, ver a un bebé haciendo cosas y podemos entender lo que quiere decir, bueno, Dios es más grande. Dice la Biblia, antes de que la palabra ya esté en nuestra boca, el Señor la conoce. Entonces, con esa seguridad, tenemos que comenzar a entender, a replantear tal vez, no a descubrir un hilo negro. La realidad es que no, sino darle dinamismo. Yo diría, darle vida al tiempo devocional, al tiempo de oración. El propósito de este estudio, esta meditación, es que podamos nosotros desear, como lo hicieron los discípulos, la oración, que deseemos disfrutar la oración, que deseemos aprender a orar, podamos recordar aquellas enseñanzas que Dios nos da de lo poderoso, de lo tranquilizante, de lo milagroso que es la oración. Que podamos de alguna forma ver que nuestro corazón se aviva, se enciende ese deseo, esa pasión. ¿De qué trata la historia que estamos estudiando hoy? Recordamos, vuelvo a leer este pasaje. Dice, aconteció, Lucas, la Nueva Traducción Viviente dice, una vez Jesús estaba orando. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. ¿Qué es lo que pasó? La oración de Jesús, ¿qué impacto tuvo? Dice ahí, los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Esta fue lo que provocó que los discípulos vieran al Señor Jesús orando. Ellos dijeron, enséñanos a orar. Y de esto es de lo que vamos a hablar. El Señor Jesús fue el más grande ejemplo de una vida de oración. El Señor Jesús fue una inspiración para sus discípulos, en este caso, para orar. El Señor Jesús no usaba, lo vemos en la Biblia, oraciones a lo mejor
una hora escritas, aunque llegó a pasarse toda una noche orando en momentos muy específicos, muy importantes. Lo vemos a la luz del contexto después de sus oraciones. Sí, el Señor Jesús hacía oraciones de toda una noche, pero orar no es necesariamente pasarse una noche. Es comenzar a lo mejor haciendo oraciones relámpago, le llama el comentario a las oraciones de Nehemías. Nehemías hacía oraciones relámpago. Acuérdate de mí para bien, oh Señor. Y el Señor le respondía sus oraciones. Entonces, vemos que el Señor Jesús es nuestro ejemplo en este pasaje para inspirarnos como a los discípulos a poder a vivir anhelando, deseando, disfrutando, experimentar el poder, la gracia que hay en la oración. En primer lugar vamos a analizar el texto y después haremos la enseñanza. Dice ahí, Jesús estaba orando en un lugar. Es decir, ¿qué tipo de lugar escogía el Señor Jesús para orar? Bueno, recordamos nosotros que Jesús habló mucho de los fariseos. Los fariseos decía, vayamos a Mateo capítulo 6, en el verso 5, verso 6, dice lo siguiente. Es el sermón del monte donde el Señor Jesús está hablando. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús? Antes de leer el verso 6. Dice, no ores superficialmente, no ores para una apariencia. No. El Señor Jesús dice, mira, no ores en pie en las sinagogas para ser visto. No ores para que la gente pueda admirarte, escuchar, aplaudirte en las calles. O sea, lo importante no es tanto el lugar. La sinagoga para los judíos, las plazas, había lugares donde ellos preferían orar. Pero dice el Señor Jesús, lo importante no es el lugar. Más adelante Jesús, el Señor, dijo, mira, verso 6, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Cerrada la puerta, en tu recámara, en tu cuarto, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, no es tanto el lugar. No es que solamente lo maravilloso de la oración, no necesitas estar en un lugar específico para orar. Lo importante de la oración es la actitud, humanamente hablando, respecto a Dios, es la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud? Señor, bendito, gracias por este día tan hermoso, qué bueno, bendito sea tu nombre, Dios. Hablar palabras. El Señor Jesús dijo, ese hombre oró para sí. No, ¿cuál es la forma de orar? Es con la actitud, primero, de buscar su presencia. Te voy a dar un ejemplo. Tú en tu casa estás solo y puedes hablar. Ay, sí, oye, no sé, a tu familia, sí, estás solo. Ay, fíjate que sí, ay, no, y platicas y a lo mejor tú dices, qué bien nos llevamos, ¿no? Me ponen atención. Estás solo, no estás buscando, no hay una presencia. Sin embargo, cuando tú oyes que tu esposa, tu familia está ahí a lo lejos y tú le dices, oye, fíjate esto y esto y esto, y empiezas a platicar. En ese momento estás buscando su presencia. Bueno, orar es buscar la presencia de Dios. Es eso, buscar la presencia de Dios. No se trata de tener una postura solamente. Hay posturas para la oración. Mira, de la oración podemos hablar de muchísimas cosas, pero lo importante hablando en este sentido, la primera cosa, regresando a Lucas, es que el lugar propiamente no sería lo importante, sino encontrarte con la persona que buscas, con la persona que vas a platicar. ¿Quién es la persona? Tu amigo, tu Señor, tu Salvador, tu Dios, nuestro Dios. Como te estoy diciendo, es buscar a la persona. Puede ser en cualquier lugar,
Puede ser en el metro, puede ser en el pecero, puede ser cuando te levantas antes de dormir, en la sala, en la recámara, en el lugar donde tú has decidido poner un sillón, un taburete, tu lugar donde haces tu devocional. El lugar, la persona es el segundo. Dice que Jesús estaba orando. Lo importante es hablar o buscar la presencia de la persona indicada. ¿Cuál es? No se trata de que te oiga alguien. No se trata de impresionar, bueno, sí, pero no una persona. Se trata de impresionar a la persona adecuada, que es Dios. ¿Cómo impresionamos a Dios? No es lo mismo que tú digas, ay, mira, porque hay niveles, hay formas de orar. Digas, ay, Señor, mira que, pues en un momento tranquilo, gracias Dios, me permites ver el paisaje, me permites ver esto, me permites sentarme a tomar un café, un agua, un refresco aquí, comerme esto. Ok, sí, eso es una forma de orar y agradecerle a Dios. Y otra forma es decir de rodillas, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Señor, manifiesta tu poder en medio de mi debilidad. Dios altísimo, Dios inalcanzable, Dios que eres más grande que todo, más grande que mis enemigos. Dios, manifiéstate en mi vida, sácame adelante, líbrame. Es otra cosa, es otro asunto. Estamos hablando y tenemos que darle el lugar a la persona. Muchas veces decimos, Dios esto, Dios lo otro, y bueno, Dios nos entiende como niños. Y no hay que ser demasiado elaborados. Es una relación muy normal, muy natural. Tenemos nosotros que pensar en comunicarnos con Dios de una forma humilde, de una forma reconociendo su santidad, su amor, su pureza. Es reconocer quién es Dios, nuestro Padre, Papá Dios. Papá Dios, bendito Dios, bendito Señor, Dios poderoso, Dios creador del cielo, que tu omnipotencia, Dios, que tu omnipotencia, tu suficiencia sirva para mi fragilidad, para mi debilidad y me saque adelante en medio de esta situación, en medio de esta tribulación. Dice Jesús, o bueno, lo que nos enseña es la forma de pedir. Después de esta pregunta, el Señor Jesús lo que hizo fue dar el Padre Nuestro que estás en los cielos, y comenzó a pedir, a hacer las peticiones correctas. Vayamos a un ejemplo, abre tu Biblia por favor, ahí en el Salmo 27. Fíjate algo, ¿cómo comienza el Salmo 27? Es una oración de fe. Dice ahí, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Está hablando de quién es Dios para David. Y está diciendo qué hace Dios con David. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Está hablando de confianza en Dios. Ahora expresa lo siguiente. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando se juntaron contra mí, y habla de un ejército, habla de multitud de gente, ¿qué dice? Ellos, cuando Dios está conmigo, cuando tengo esta fe, yo me doy cuenta cómo ellos no pueden tocarme, cómo ellos no pueden hacerme daño. Dice así el verso 27 en el verso 8. Mi corazón, y lo voy a leer en otra versión también, dice así, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Así lo dice la Reina Valera 60. Ahora, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es muy, muy hermosa. Dice así, mi corazón te ha oído decir, David hablando con Dios, ven y conversa conmigo. Y mi corazón, o sea, David oyó la voz de Dios en su interior. Dios le decía, quiero platicar, ven, conversa conmigo. Y la respuesta de David,
La respuesta del corazón de David dice así: y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Aquí estoy, Dios. Aquí estoy. Entonces, la petición, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que vamos a regresar, qué es lo que estamos pidiendo en medio de la oración? ¿Qué deseamos cuando oramos? Dice Lucas 11:1, que el Señor Jesús le dijeron, enséñanos a orar. Queremos aprender a hablar y a relacionarnos con Dios como tú lo haces, es lo que le preguntaban los discípulos. La oración era en favor, o tenemos que tener conciencia del propósito de la oración. La oración tiene un propósito. ¿Cuál es? A veces pensamos, yo oro para que Dios cambie algo. A veces pensamos, Dios no va a cambiar cuando yo pida. A veces pensamos, es que yo no sé si es la voluntad de Dios. Y tenemos una mente dividida, ¿sabes? La Biblia nos va enseñando. Lo principal que tenemos que pensar en la oración es, ¿qué esperamos de Dios cuando yo oro? ¿Qué es lo que yo espero? Bueno, algo que tenemos que esperar es que Dios nos va a oír. Dios va a oír todas mis palabras, no solamente mis palabras, Dios va a ver mi corazón. Qué increíble, ¿verdad? Dios ve mi corazón y Dios ve que mis palabras tal vez no alcanzan a expresar llamémosle así, mi temor, mi enojo, mi desesperanza. Que yo digo, estoy enojado, Dios, pero me calmo porque no, Dios sabe que estoy enojado, pero estoy, como decía Jonás, estoy enojado hasta la muerte, Dios, estoy ya. ¿Cuántas veces no hemos estado así y nuestras palabras no alcanzan? O cuando agradecemos, Dios, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por cuidar mis hijos, cuidar mi familia, por tu bendición, por tu bondad. Es más, hermano, ¿cuántas veces en los momentos más duros, más difíciles, más tristes, de la prueba más tremenda, de rodillas o tirado en el piso, y le dices a Dios, gracias Dios, gracias porque me duele? Y puede ser que te duela una disciplina, porque dice la Biblia que Dios al que ama disciplina. Y mira, como hijos hemos sido disciplinados por Dios y duele muchísimo. Dios tiene la capacidad de disciplinarnos de tal manera que nuestro corazón se quebranta y abandonamos el pecado por el cual Dios nos está disciplinando. Y nuestra búsqueda es de mayor santidad, decir, Dios, ese pecado. Nos sincronizamos, nos alineamos al corazón de Dios, a los atributos de Dios. Decirle a Dios, gracias porque me está doliendo, pero es bueno. Gracias porque podrías haber hecho algo más fuerte, pero estás haciendo lo necesario en amor para cambiar mi corazón, para bendecirme, de darle gracias a Dios en medio de esas tribulaciones, de las pruebas. Dios, no entiendo, como dijo Job, se desgarró la ropa, pero dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso es la oración, entendiendo lo que nos estamos viendo en este verso respecto a orar. Entonces, ¿qué espero? Lo primero que debo esperar, Dios me oye completamente, no solo mis palabras, Él oye mi corazón. Es más, el otro aspecto que también puedo yo buscar o entender es que Dios va a guiar, Él quiere guiar. Dice Romanos que hemos de pedir como conviene. A veces no lo sabemos. A veces yo creo que nos ha pasado a todos. Nuestra carne, la oración, nuestra carne, queremos orar, es un momento para orar, pero no sabemos ni qué orar. Señor, ¿y ahora qué te digo? No tenemos como ese anhelo, ese fervor de orar. Bueno,
La oración implica también someternos y decirle a Dios, háblame. Porque la oración es una conversación. Ya analizamos la estructura del verso, vamos a la enseñanza. ¿Qué enseña este pasaje? El primer punto, la oración es una conversación. Este es el bosquejo. La oración es una conversación con Dios. Segundo punto, la oración es un mandamiento de parte de Dios. La oración es un mandamiento de parte de Dios. Tercer punto, la oración es una lucha, es pelear con el poder de Dios. Increíble. Y vamos a ver esto. Dice el primer punto, la oración es una conversación. Conversar con Dios. Dice, vamos a Mateo capítulo 6, donde aparece el verso 9, que es el pasaje paralelo de Lucas 11, que es el que estamos estudiando. Dice así, el Señor le dice, Padre nuestro. Es un acto, la oración, podemos entenderla. Esta relación va más allá de lo físico, de una voz, de una persona hablando, trasciende al aspecto espiritual. Es más allá de lo físico, es más allá del tiempo, es más allá de la distancia. Porque cuando tú y yo decimos Padre nuestro, en ese momento, Dios que está en su trono, donde nadie de nosotros puede imaginar lo que pueda haber, tal vez Apocalipsis nos da una pequeña idea. Dios está oyendo, no solamente la voz de una persona. Si yo no trajera el micrófono, tal vez tú no me oirías en tu casa. Pero Dios, cuando cerramos nuestros ojos, Dios escucha en su trono nuestra voz, no solamente de mi boca, de mi corazón. El clamor de mi corazón. Vamos a Romanos, voy a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice así. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. ¡Qué poderoso! Si tú y yo no tenemos la capacidad con nuestras palabras humanas para poder adorar a Dios, para poder exponer delante de Dios lo que nosotros sentimos, el Espíritu Santo va a actuar de adentro de nuestro interior y va a poner las palabras o va a acomodar las palabras para que Dios pueda escuchar nuestra voz, nuestro clamor, nuestro gemir, nuestra necesidad. Es cierto que la oración no es solamente pedir, o bueno, no debe ser. De hecho, no debe comenzar así la oración, debe comenzar con adoración. Pero bueno, entendiendo quiénes somos y quién es nuestro Dios, que es todopoderoso, el Altísimo. Si tú recuerdas las culturas en la antigüedad, bueno, o en muchas religiones, tienen un Dios para el agua, un Dios para el fuego, un Dios para el aire, un Dios para las cosechas, para la fertilidad, para la luna, para el sol, para esto, para el otro. Lo increíble es que nuestro Dios es uno para todo. Nuestro Dios es único y no hay otro, no existe otro, solamente nuestro Dios en esa triunidad bendita. Orar sí, es hablar con Dios y generalmente le pedimos por esta causa.
Pero también lo más importante de la oración, podríamos pensar en esto, en este momento, es escuchar, oír a Dios. Escuchar lo que Dios tiene que decir. Tú y yo podemos hablar mucho. Terminas de exponer tu carga de hablar y Dios nos da promesas. Vamos a Filipenses, un ejemplo de esto, Filipenses en el capítulo 4, donde nos habla el apóstol Pablo, bueno, a esta iglesia de Filipo, una iglesia con muchas pruebas, pero una de las iglesias tal vez la más madura que podamos encontrar en la Biblia. Y el apóstol Pablo les está hablando, les habla con un conocimiento, como un padre dando un consejo. Y les dice, capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y podemos esperar algo. La respuesta de Dios es real. La respuesta de Dios, y podemos entenderla así de esta manera, dice ahí, verso 7, el 6 dice, ora, descarga delante de Dios tu necesidad, habla con Dios, no dejes que tu corazón se impaciente, se agite, dice ora. Y el verso 7 nos habla qué pasa con Dios, qué es lo que sucede en el corazón de Dios y lo que podemos nosotros esperar cuando oramos de esta manera. Dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué esperar en la oración? Estoy hablando yo, ¿ok? Pero no es lo más importante. Yo hablo, yo desahogo, Señor, está esto, está pasando esto, Dios. Pero dice el verso 7, ¿sabes? La respuesta de Dios es esta. Del cielo Dios derrama una paz. No dice que si estás atravesando, a lo mejor en este momento, esta pandemia, alguna enfermedad, algún padecimiento de alguien de tu familia, no dice ahí, en el momento voy a cambiar la situación, en el momento voy a actuar como tú me lo pides. No está diciendo, Dios no dice esto. Dios dice, mira, va a llegar, voy a derramar una paz sobre ti que va a poder calmar tu mente, tu corazón, tus pensamientos va a ser por medio de Cristo Jesús. Dios va a hacer algo milagroso, que aunque la situación no cambiara en el momento, a lo mejor sí la cambia. Dios tiene el poder de hacerlo y a lo mejor lo cambia. Pero si no lo cambiara y si lo cambia, lo importante es esto. Dios va a dar paz, va a dar tranquilidad. Tenemos muchas cosas por qué afanarnos. Platicábamos hace rato, Pastor Gerardo y yo estábamos diciendo que sí, la soberanía de Dios es algo que nos debe llevar a descansar, a tener paz, aunque no entendemos mucho de esto. Aunque cuando haya momentos donde pasan cosas, tú y yo lo hemos sentido, bueno, a lo mejor tú no, pero yo sí, momentos donde dices, no entiendo, no me gusta, ¿qué pasa? Dios está obrando y su soberanía se está manifestando. Y cuando yo pienso en eso, en que Dios todo lo ha planeado para tu bien, para mi bien, para el bien de su iglesia, porque en esto se glorifica Él, no porque seamos más importantes que Él, porque Él se glorifica en esto. Él se da a conocer al mundo haciendo diferencia y bendiciendo a su iglesia. Y nosotros lo glorificamos dando testimonio de Él. Podemos esperar la respuesta, la paz de Dios. ¿Puede cambiar la circunstancia? Definitivamente. Hemos vivido y hemos comprobado milagros de parte de Dios de esa manera. Muchos. Pero lo mejor es eso,
que cuando Dios dijera, mi respuesta no es como tú quieres, pero es mejor de lo que tú quieres. Esto fue lo que le dijo Jesús a Pablo en 2 Corintios 12:9. En ese momento, ¿sabes una cosa? Dios va a dar paz. Dios va a dar paz. Segundo punto, orar entonces es un mandamiento. Primero vimos, orar es una conversación y yo tengo que esperar la respuesta de Dios. El segundo punto, orar es un mandamiento. Orad sin cesar, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 17. La palabra de Dios para todos lo escribe así: nunca dejen de orar. Obviamente no vamos a poder orar 24 horas al día, pero es vivir una vida de oración, una vida de comunicación con Dios, estar comunicados con Dios, conectados. Orar es conectarte con Dios, estar en un mismo sentir con Dios. Es poder experimentar la presencia de Dios en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos alegres, cuando estás en el tráfico, cuando en todo momento. A eso nos quiere llevar Dios, a esa intimidad con Dios, que creo que todavía no la logramos y nos falta, pero además es una búsqueda apasionante, es una búsqueda emocionante, poder encontrarte con Dios. La Biblia nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Jesús prometió, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el tercer punto es la oración. Es una batalla, es una pelea. Pelear con el poder de Dios. Vayamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3 y verso 4. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos. Nuestra guerra no es en la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas, no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. La oración es el momento donde nosotros logramos, humanamente hablando, es la herramienta que Dios nos dio para enfrentar cualquier batalla. ¿Cuál es la batalla más importante que debemos de vencer? Con nuestra carne. El peor enemigo, acuérdate, no es el de enfrente, no es el mundo, no. Tú puedes pensar, es que la gente me hace, es que tú no sabes lo que yo he sufrido. Todos hemos sufrido y gente que ha sufrido mucho más. Dios no nos va a demandar lo que la gente hizo con nosotros. Dios nos va a demandar la fe que tuvimos. Y a través de la fe que tuvimos en Cristo, cómo enfrentamos o cómo sorteamos lo que nos hayan hecho. Porque Dios con Cristo nos dio todo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo lo que Dios podía dar, todo nos lo dio en Jesús. Usemos la oración. Vamos a terminar este estudio. Les voy a pedir que vayamos al libro de Oseas, capítulo 12. Donde nos da un ejemplo. Esta es la ilustración para poder darnos cuenta. Oseas 12 dice del verso 2 al verso 6, vamos a leer. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Está hablando de la historia cuando habla de Jacob, su historia. Era un tramposo, era un malvado. Y dice lo que sucedió en el seno materno, pero se enfoca en el momento cuando Jacob lucha con el ángel. Esto aparece en Génesis capítulo 32. Pero lo importante de este momento dice así:
y con su poder venció al ángel. Verso 4. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Oseas? ¿Cuál fue la forma en la que luchó Jacob con el ángel? Dice aquí, en oración. Lloró y rogó. Derramó su corazón. ¿Por qué lloró y sobre qué rogó? Si tú recuerdas, Jacob hace pasar el valle de Jaboc a su familia, el arroyo, porque adelante estaba Esaú con 400 hombres. En el pasado, Jacob le había robado la primogenitura y Esaú quería matar a Jacob. Cuando regresa, Jacob se encuentra con su pasado. Consecuencias de su pasado, acciones de su pasado, en este momento ponían en peligro no solo su vida, la vida de su familia. Y la manera en la que él pudo verse restaurado, ver restaurado esa relación con su familia y librar la vida de su familia, ¿sabes cómo fue? A través de la oración. Jacob lloró y rogó. Se arrepintió, pidió perdón y Dios cambió la situación, cambió su corazón, libró su alma y libró a su familia. Cierra tus ojos, por favor. Sabemos que Dios no oye al pecador, porque el Señor Jesús dijo, solo hay un camino y una verdad, la vida. Es Jesús. Dios no oye al pecador, si no es que ora a través o confiando en Jesús. Dios oye la oración del pecador arrepentido. Dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros, el día de hoy, podemos ver un pecado manifestado en nuestra vida. No hemos orado, no hemos valorado el deseo de Dios de que busquemos su rostro en oración. Hemos vivido lejos de Él, muy lejos, y tal vez muchas veces nuestras oraciones han sido actos religiosos, pero no conversaciones, no pláticas con Dios. El día de hoy, vuelve tu corazón, ahí en tu casa, ahí donde tú estés, tal vez en el hospital, tal vez enfrentando una prueba. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo